Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y a continuación nos va a acompañar en nuestro programa el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Ejecutivo Omar, muy buenas noches, bienvenido a su programa Educación al Día. Cuéntenos qué informe nos tiene para hoy. Les cuento que desde el Comité Ejecutivo de FECODE estamos concentrados en la preparación para las negociaciones del pliego de peticiones que radicamos el pasado 26 de febrero. Nos hemos dividido los 11 directivos, 11 miembros del Comité Ejecutivo que vamos a negociar en varias comisiones que vamos a proponer al Gobierno Nacional. Hay unos ejes importantes en este pliego de peticiones. Hemos agrupado toda la temática en varios ejes, en varios bloques. Un bloque importante que es el de las políticas educativas y la escuela de la presencialidad, donde va contenido la gran reclamación de la implementación de los acuerdos firmados y no cumplidos en el año 2019. Allí en ese punto de la implementación de los acuerdos va precisamente todo lo que más necesita el magisterio en estos momentos. El curso de los 8.000 educadores, la convocatoria a la cuarta cohorte, el estatuto docente, el pago de las deudas. De igual manera, el trámite, el proyecto de acto legislativo que daría con la reforma constitucional a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política para garantizar así más recursos del Sistema General de Participaciones para los entes territoriales. De lo contrario, no se podrán cerrar las 7 brechas que existen en materia educativa, como son la canasta educativa, la jornada única, las relaciones técnicas, alumno-docente, alumno-grupo, el tema de la infraestructura, las carencias que hay en la zona rural y la nueva brecha que tiene que ver con la conectividad y los elementos tecnológicos. Ese es el punto de la implementación de los acuerdos, donde terminamos exigiéndole al gobierno que expida de manera inmediata los actos administrativos donde se materialicen estos acuerdos que no ha cumplido el gobierno en un 75%. Ellos dicen que han cumplido y nosotros podemos demostrar que no han cumplido. Hay un punto importante en este punto, en esto del primer capítulo, y es el de la presencialidad, la escuela presencial. Aquí seguimos insistiendo nosotros que los maestros no deben retornar a las instituciones educativas hasta tanto no se verifiquen las condiciones de bioseguridad y hasta tanto no se cumpla con los criterios científicos, cuáles son los de mirar, medir el número de contagiados, el número de infectados, el número de personas fallecidas
y también la posibilidad de que los niños sean transmisores o vectores del coronavirus. Nosotros en este tema de la escuela de la presencialidad estamos exigiéndole al gobierno que garantice la conectividad, los elementos tecnológicos a los niños y a los jóvenes que no puedan asistir a la presencialidad, porque quieras o no, aunque hay escuela presencial, seguirá la escuela virtual, la atención de los niños de manera virtual con el trabajo desde casa, y por lo tanto el gobierno tiene que garantizar elementos tecnológicos y conectividad. A los educadores el gobierno tiene que darle también las herramientas que debe darle, porque el Estado tiene la obligación de darle los elementos tecnológicos a los maestros para que no suceda lo que viene sucediendo. Es que a los maestros nos está tocando pagar los planes de datos, nos toca pagar los elementos tecnológicos, además de la jornada laboral extensa y el acoso y los serios problemas mentales que se han originado por la sobrecarga de trabajo para los maestros en esta virtualidad. En esa escuela de la presencialidad vamos a exigir al gobierno que aumente los recursos. Es que no se pueden resolver los problemas con 440.000 millones de pesos para 2 años, 2020-2021. No, eso no alcanza. Y el gobierno, nosotros le hemos dicho, tiene que apropiar unos 650.000 millones de pesos más para poder sortear las grandes dificultades que hoy viven las instituciones educativas, sobre todo en la zona rural. Este tema de la escuela presencial bastante nos va a ocupar en la mesa de negociaciones, porque el gobierno quiere obligar a la presencialidad sin existir las condiciones y poner en riesgo la salud y la vida de los niños y los jóvenes. Y bien sabemos que por mandato constitucional a nosotros los maestros, a los directivos docentes también se nos obliga a que tenemos que responder por la salud y la vida de los niños y los jóvenes. Pero es el Estado el primer responsable, el que tiene que prever las situaciones, el que tiene que procurar la vacuna en primera línea para los maestros y para los estudiantes, porque iríamos a aglomerarnos y a aumentar, a incrementar las opciones de contagio. En este tema de la escuela de la presencialidad también va la petición que estamos haciendo para que la COVID-19 sea considerada como una enfermedad laboral, una enfermedad profesional, de tal manera que al no ser una enfermedad común y le descuentan la incapacidad del maestro afectado por COVID, no le descuenten de sus salarios como viene ocurriendo. Cuando hay un maestro que está incapacitado por la COVID-19, le están descontando de su salario, ya nosotros sabemos, y esto rebaja también la liquidación de pensiones y otros factores salariales más, les afecta cualquier incapacidad de esta naturaleza, porque es enfermedad común y no enfermedad laboral o profesional. Eso lo estaremos exigiendo en ese primer capítulo, y un segundo capítulo es el que tiene que ver con la dignificación de la labor docente, de la profesión docente, donde nosotros estamos pidiendo que se garantice la nivelación salarial, porque para este año tenemos el 1.5%, para el próximo año el 2.5%, y queremos que del 2023 en adelante, 2023, 24, 25, continúe la nivelación salarial. A propósito, les informo que para este año todavía no se conoce el monto del incremento de salario, por cuanto ni siquiera se han iniciado las negociaciones con los trabajadores estatales. Hay un gran conflicto entre las mismas centrales obreras, porque hay algunos sindicatos, algunas federaciones que se acaban de surgir y quieren estar en igualdad de condiciones con las centrales obreras. Por ejemplo, la CUT tiene 350.000 afiliados y no puede tener en la mesa de negociaciones el mismo número de afiliados de una federación que tenga 100 afiliados. Entonces hay un conflicto, una controversia entre esas centrales obreras que acaban de surgir y las tradicionales, como ya les llaman, que son la CUT, la CTC, la CGT y la Federación de Pensionados. Por eso entonces no se sabe nada del incremento de salario, porque todo depende del incremento que le hagan a los trabajadores estatales, a los servidores públicos. El aumento de nosotros depende del aumento que se haga a los servidores públicos. Y la mesa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, donde yo estoy haciendo parte, vamos a meternos en el tema de la salud y prestaciones sociales y salud y seguridad en el trabajo. No ha comenzado todavía tampoco, hasta tanto no comiencen las negociaciones de la Mesa Nacional de Trabajadores Estatales. Entonces ahí estaremos pidiendo el incremento permanente de la nivelación salarial, también de la bonificación pedagógica. Esos dos temas fundamentales: pago de las deudas, que la nación concurra con dinero a los entes territoriales para que paguen sus deudas. En el caso concreto de Antioquia hicimos fuerza, porque vamos a pedir ahí que si el departamento de Antioquia no paga los dineros de contado porque no tiene la plata, pues entonces la nación le ponga la plata y cumplan con el fallo del Consejo Superior de la Judicatura y le paguen, ojalá,
no a 300 educadores como apenas le han pagado ahora, a 350, sino a los 5.800 maestros, y sin mucha traba porque les están poniendo trabas ahora, poniéndolos a buscar certificados en instituciones que ya no existen, con rectores que ya no existen, jefes de núcleo que ya no existen, y entonces eso es una dilación. El gobierno sabe que nos descontaron los dineros a los maestros, tienen la constancia, tienen las colillas, y saben que los educadores los estudiantes fueron promovidos sin ningún problema, y que los educadores recuperamos el tiempo en su momento oportuno. Ese tema lo estaremos tocando allí en ese segmento 2, que es el de la dignificación de la profesión docente, y ahí está el tema del estatuto docente también. Vamos a pedir que se materialice un proyecto de ley que dé por fin respuesta al magisterio en lo que se necesita un estatuto único de la profesión docente, entendiendo que ya los compañeros afros o los indígenas y otros sectores, otros compañeros educadores también están presentando un proyecto de estatuto docente. Y finalmente un tercer capítulo tiene que ver con la salud, la seguridad en el trabajo y las prestaciones sociales. En cuanto a salud, vamos a exigir al Ministerio de Educación Nacional y a Fido Previsora como fideicomitente que por favor vigilen más los contratos de salud a los operadores de salud en todo el país. Hay muchas deficiencias en todos los contratos de salud en todo el país. Vamos a pedir que se reglamente, modifique el decreto 1655 y que se haga un manual de enfermedades laborales, enfermedades profesionales y en prestaciones sociales, que por favor Fido Previsora atienda con oportunidad a los maestros que están pendientes del pago de pensiones, pago de cesantías parciales, cesantías definitivas, que paguen la sanción moratoria lo más pronto posible y que paguen a los operadores de salud lo que les deben para ver si nuestro servicio médico mejora. Eso es al pliego de peticiones con el cual vamos a negociar. Tan pronto se inicien las negociaciones, les estaremos comentando a través de este programa. El llamado es a estar listos para la movilización y el acompañamiento a las mesas de negociaciones. El 28 de abril hay un paro nacional del cual ya le estaremos hablando en otra próxima oportunidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Toroya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y vamos a escuchar a continuación a Omar Arango Jiménez y el ejecutivo de la CUT y secretario general Diógenes Orjuela, quienes hablan sobre el contexto en el cual se dan las negociaciones del pliego de peticiones. Escuchemos. Sí, Karina Andrea Arango Carbono, muy buenas noches, saludo cordial a usted, a su equipo de trabajo y a todos los oyentes de este maravilloso programa que usted realiza, Karina, el programa Educación al Día que se transmite por la emisora virtual educacionaldia.com.co. El invitado especial de hoy es Diógenes Orjuela, quien hiciera una excelente dirección desde la presidencia en la CUT Nacional hasta hace pocos días. Hoy es el secretario general de la CUT Nacional y lo tenemos con nosotros inicialmente para que nos hable, como usted lo dice, Karina, sobre el contexto, el marco en el cual se desenvuelven las negociaciones en este año, las negociaciones de los trabajadores estatales y las negociaciones del pliego que también presentó FECODE y otras organizaciones sindicales filiales en los diferentes departamentos del país. Diógenes Orjuela, entonces, ¿cuál es ese marco, ese contexto en el cual se van a dar las negociaciones? Un saludo para el compañero Omar y este importante programa Educación al Día. Saludar a Omar en su papel tan importante que viene realizando desde el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, el Comité Ejecutivo Nacional de FECODE, en esa brillante carrera sindical que ha venido haciendo.
Algunas inquietudes que se han planteado para el programa, como primera medida el tema del el contexto en que se presenta el pliego de los trabajadores estatales. Este es un contexto político de crisis, un contexto de un agudo déficit fiscal, déficit de la balanza comercial, déficit de cuenta corriente, desempleo en cifras que rondan el 20%, una deuda externa que ya es el 65% del Producto Interno Bruto, una situación de desastre de las micro, pequeñas y medianas empresas que el gobierno no quiso salvar a pesar de nuestras peticiones. En ese contexto vamos a plantear la negociación del pliego de emergencia, lo cual indiscutiblemente nos genera una situación muy dura para la discusión con el gobierno, que va a tener que ser resuelta con unos elevados índices de movilización. Correcto, Diógenes Orjuela, nuestro gran dirigente de la CUT Nacional. Cuéntanos cómo están las fuerzas, cómo estamos organizados los trabajadores en esa lucha, qué se sabe, qué diferencia hay entre el Comité Nacional Unitario y el Comando Nacional de Paro. ¿Cómo estamos organizados? Para esta negociación es muy importante el papel que juega el Comando Nacional Unitario y el Comando Nacional de Paro. El Comando Nacional Unitario es el instrumento de unidad de acción que tenemos las tres centrales obreras, la CUT, la CTC y la CGT, con las dos confederaciones de pensionados, CDP y CPC, Confederación Democrática de Pensionados y Confederación de Pensionados de Colombia. Es el instrumento fundamental del movimiento sindical para las luchas gremiales del sector sindical, pero de igual manera somos parte del del Comité Nacional de Paro. Si bien el Comando Nacional Unitario tiene 5 organizaciones sindicales, el Comité Nacional de Paro está constituido por múltiples organizaciones sociales. Eso incluye las 5 centrales obreras, incluye organizaciones sociales, organizaciones políticas de afros, poblaciones LGTBI, poblaciones, plataformas de mujeres, campesinos y productores agropecuarios, organizaciones de pescadores, de transportadores. Bueno, son más de 30 organizaciones que conforman el Comité Nacional de Paro, que ha jugado importante papel en todas estas luchas del año 19-20 y lo que va del año 21. Diógenes, ¿y qué se sabe del pliego de emergencia que se ha presentado al gobierno sin respuesta satisfactoria? De emergencia, igualmente, hemos venido jugando con esta formulación desde julio del año 2020. El pliego de emergencia es la continuación del pliego de los 13 ejes del mes de noviembre del 2019, los 134 puntos de comienzos del año 2020, y el pliego de emergencia es la concreción de lo que se consideró los puntos más fundamentales para resolver los problemas más graves que se presentarían, lo anunciamos así, y que había que absolverlos de la mejor manera en el contexto de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, con la consiguiente crisis económica y todas las dificultades en que iba a entrar el país. Ese pliego de emergencia tenía 6 puntos que básicamente contemplan, esos 6 puntos básicamente contemplaban el tema de salud, de la renta básica, salvamento de las micro, medianas y pequeñas empresas, el salvamento de los empleos de esas empresas, más de 4 millones, todo lo cual el gobierno desconoció, el tema de las mujeres, el tema de diversidades sexuales y otras poblaciones muy golpeadas en medio de la crisis, la defensa de lo público ante el intento del gobierno de vender importantísimas empresas. Ese pliego de emergencia fue el que le presentamos al gobierno, planteamos de dónde salieran los recursos, preferiblemente las cuentas de los dineros que tiene el gobierno en las reservas internacionales o créditos con el Banco de la República. Todo desatendido porque este es un gobierno que se ha caracterizado por desconocer el movimiento sindical y social y se ha dedicado solamente a gobernar con los grandes capitales, con las grandes multinacionales, el consejo gremial de los grandes empresarios, desconociendo de verdad las expresiones sociales, que tenemos una posición muy diferente a las de este gobierno. Estamos hablando para el programa Educación al Día de la emisora virtual educacionaldía.com.co con el secretario general de la CUT Nacional, Diógenes Orjuela.
Cuéntanos, Diana, ¿cuál es la estructura, el contenido básico del pliego presentado por los trabajadores estatales? El pliego nacional estatal contempla 3 o 4 cosas muy importantes que quiero resaltar. Una es el incremento salarial, estamos planteando el 6%. Lo defendemos desde 2 perspectivas o 3 perspectivas. La primera, mejorar el bienestar de las familias que trabajan con el Estado. Es una negociación muy importante para casi 2.200.000 trabajadores, como ya lo mencionamos, pero también desde el punto de vista de que debe ser la inyección del Estado al bolsillo de sus trabajadores estatales como aporte a la reactivación de la economía. No va a haber reactivación de la economía sin plata en los bolsillos de la gente. En eso el gobierno ya se equivocó con el aumento ridículo del 3.5% del salario mínimo. El segundo asunto muy importante en el pliego estatal es el cumplimiento de acuerdos. Quizás si el gobierno cumpliera los acuerdos podríamos ahorrarnos muchísimas discusiones, pero están represados muchísimos acuerdos de los trabajadores estatales. Entre esos, un tercer punto que tiene una importancia muy grande, que es el tema de la formalización de las plantas de personal. Es acabar en el Estado con todas esas formas absurdas, esas contrataciones por orden de prestación de servicios, esas provisionalidades, esos contratos ridículos de mano por obra para los trabajadores. Bueno, esas 1000 formas con que se ha explotado a los trabajadores en el sector estatal, pero que además se han convertido en el nido de abuso para usar la politiquería con la fronda burocrática. De igual manera, es de especial importancia en esta negociación estatal el reconocimiento de todas las garantías sindicales, el reconocimiento para el funcionamiento de los sindicatos, los permisos sindicales, la representación de los sindicatos en muchas empresas, en muchas entidades del Estado. Pero de igual manera tiene enorme importancia, y así lo reivindicamos, el cumplimiento de los acuerdos con FECODE. Bueno, pero Diógenes, se han presentado algunas dificultades para la instalación de la mesa de los trabajadores estatales. Parece ser que hay algunas organizaciones centrales y federaciones distintas a la CUT, CTC, CGT, que quieren también participar de las negociaciones, y no ha sido posible la instalación de estas mesas, lo que incide en la instalación también de la mesa de negociaciones de FECODE. No lo hemos podido hacer. ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué pasa, Diógenes Orjuela? La conformación de la mesa de estatales siempre presenta la dificultad sobre la proporcionalidad en que las centrales obreras y las federaciones estatales deben estar representadas. La CUT acredita cerca de 350.000 afiliados del sector estatal, lo cual le da una preponderancia en la representación. Tiene el derecho a tener más de la mitad de una mesa, que puede ser de 30 o 40 representantes. Y seguidamente, en un acuerdo con la CTC y la CGT y UNETE, que es una federación estatal también, consideramos que deben tener la mayor representatividad. Se presentan normalmente algunas dificultades con 3 o 4 centrales que la verdad no tienen una alta acreditación de afiliados, tienen a veces pretensiones que están muy por encima de lo que realmente representan, y eso genera una discusión que puede durar 1 o 2 semanas. Estamos precisamente en ese tema porque nosotros sí creemos que el número de afiliados es el que define de muy buena manera cuántos negociadores se tienen en cada mesa, y la CUT no renuncia a esa mayoría, dijéramoslo, al cual tiene derecho por ser muy de lejos, la central con mayor número de afiliados de trabajadores del Estado. Muchas gracias, dirigente Diógenes Orjuela, por estar con nosotros en este su programa Educación al Día, programa que se emite todos los días de 7:30 a 8:30 de la noche por la emisora virtual educacionaldia.com.co. Está al servicio suyo, Diógenes Orjuela, y al servicio de la clase trabajadora, para ir dando los informes periódicos y permanentes sobre cómo avanzan las negociaciones de los pliegos de peticiones presentados al Estado.
Muchas gracias, muy amable y que la pase muy bien. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Toroya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y el pasado 11 y 12 de marzo se realizó de manera virtual una cumbre social y política por la renta básica permanente. Este evento fue convocado por cientos de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales y representantes de 9 partidos políticos. Como preámbulo a este evento, el reconocido economista Luis Jorge Garay, quien ha investigado sobre el tema de la renta básica, explicó cuál es la relación de este mecanismo con los derechos humanos y la grave crisis que vive el país acentuada por la pandemia del COVID-19. La propuesta de Garay está contenida en la carta que fue enviada al presidente Iván Duque en días pasados. Esta comunicación también sirvió de base para el proyecto de ley que se discutió en esta cumbre el pasado 11 y 12 de marzo y que el día de mañana será presentada en el Congreso, que es cuando inicia el periodo legislativo. Así que vamos a escuchar a continuación la intervención de Luis Jorge Garay. La renta básica está íntimamente ligada al goce efectivo de los derechos humanos. Su justificación está tanto a la luz de la jurisprudencia internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como de la Constitución y el bloque de constitucionalidad colombiano. Hay 3 elementos claves sobre los derechos humanos. 1. El fin de los derechos humanos es liberar a los ciudadanos del temor y de la miseria y de poder tener una garantía a unas condiciones de vida digna. Segundo, la Constitución Política de Colombia, en el marco de la Carta de 1991, enfatiza en la necesidad de observar el derecho a existir y a la promoción de una igualdad real y efectiva entre todas y todos los miembros de la sociedad colombiana. Y el tercer elemento es que se trata esta renta básica de un derecho de ciudadanía como garantía de libertad y de una existencia digna. Estos 3 elementos básicos de la jurisprudencia internacional y nacional llevan a soportar, a dar los fundamentos heurísticos de una renta básica de ciudadanía. La renta básica de ciudadanía es definida como un ingreso distribuido por el Estado a cada miembro de la sociedad con un pleno ejercicio del derecho de ser ciudadano, incluso si no quiere trabajar de manera remunerada o dicho de otra forma, independiente de cuáles sean sus otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. En este marco se ha discutido en el mundo y en Colombia la necesidad de tener una renta básica universal ciudadana. Con este marco de referencia, pero muy importante, en consulta con las condiciones económicas, sociales y de la situación de desequilibrio estructural que viene padeciendo desde hace décadas y que se ha agravado de las finanzas públicas de Colombia, en esta ocasión, como una medida de transición, se propone una renta básica ciudadana ampliamente focalizada y permanente, de tal manera que cubra al menos al 60% de la población colombiana que en la actualidad
está en situación de pobreza y extrema vulnerabilidad. Esto con un carácter transicional, con búsqueda de asentar una renta básica universal, siempre consecuente con la evolución económica, social, el comportamiento, la inflación, la situación de las finanzas públicas, entre otros factores. En estas circunstancias realistas para la condición colombiana, se propone una renta básica permanente ya con las características que más adelante voy a mencionar. Quiero solo hacer énfasis en la necesidad de observar la grave crisis social y económica que padece el país. Hoy se puede decir que a raíz de la pandemia no solo se han develado fracturas sociales muy serias en términos de pobreza y desigualdad, sino que la misma pandemia ha agravado muchas de estas fracturas sociales, a tal punto que hoy podríamos decir que en Colombia se ha retrocedido más de década y casi década y media en términos de avances en la lucha contra la pobreza y una reducción lenta pero relativa de la desigualdad. Así, se piensa que el 45% de la población hoy probablemente está en condición de pobreza monetaria. La última encuesta del DANE del desempleo para diciembre de 2020 muestra que la percepción subjetiva de los jefes de hogar encuestados señalarían que cerca de un 43% se consideran bajo la línea de pobreza. Sin embargo, debo destacar que en encuestas anteriores la percepción subjetiva de pobreza es muchas veces inferior a la situación objetiva de pobreza, de tal manera que podríamos pensar que más del 61,2% de la población colombiana hoy, en promedio nacional, estaría en situación de pobreza y vulnerabilidad, con un agravante muy serio, que en el caso de las zonas rurales, esta pobreza y vulnerabilidad alcanzaría más del 75% de la población. Ante estas circunstancias, pensamos que es fundamental desarrollar una política social activa, consistente en una renta básica universal ya focalizada al 60% de la población colombiana, es decir, que tenga como objetivo el llegar hasta 7.5 millones de hogares en el país. Esta renta básica, como fruto de un proceso de aprendizaje político, social y también de conocimiento experto en las discusiones que se han llevado a cabo en el último año a raíz de la presentación del primer proyecto de ley de renta básica de emergencia en el Senado de la República de abril de 2020. Llegamos a la conclusión que es fundamental tener una renta básica permanente que tenga una propiedad que sea escalonada según el número de miembros del hogar, para así reducir en lo posible asimetrías e inequidades horizontales entre hogares, de tal manera que, como lo mencionaban previamente, se arrancaría con una transferencia monetaria incondicional de 320.000 a un hogar de un miembro, hasta llegar a 470.000 para hogares de 5 o más miembros. De esta manera se logra tener una transferencia que garantice unas condiciones mínimas de vida digna. Obviamente se buscaba y se desearía tener una renta básica universal y además de mayores montos, pero para que la propuesta sea realista, practicable en el inmediato plazo, hemos de consultar seriamente las restricciones financieras y fiscales del país, y por lo tanto hemos considerado que tener un costo fiscal de 3.7% en el año 2021, que implicaría 2.5 puntos porcentuales del PIB por encima de lo que actualmente el gobierno nacional dedica
a los 4 programas de transferencias monetarias en el país, a saber, Familia en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor e Ingreso Solidario, llevarían claramente a la posibilidad de financiar este ambicioso, necesario e indispensable programa social. Con esta propuesta estamos subsumiendo todos los 4 programas sociales recién mencionados en un único programa de renta básica permanente, con la focalización que hemos hablado del 60% de la población colombiana. Por último, debo destacar que las fuentes de financiación disponibles que podemos prever de una manera transparente y que no atenta contra la estabilidad económica del país y financiera del sector público colombiano, consistiría en 3 puntos fundamentales. 1, la utilización de buena parte de los recursos disponibles del FOME a hoy en día, que podemos pensar que podrían ser de 10 a 12 billones de pesos para este fin, que corresponde clara y enfáticamente a uno de los objetivos previstos para la utilización de recursos del FOME, en cuanto que la renta básica permanente ya sería también, aparte de una política pública que favorezca paliar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de un amplio grupo de hogares, también sería una fuente de apalancamiento de la demanda interna para la contribución a la reactivación de la economía colombiana. Y en eso corresponde a uno de los objetivos del FOME. En segundo lugar, proponemos que se emitan títulos, valores de deuda por parte del Gobierno Nacional Central al mercado secundario. Parte de ellos, a través de operaciones de mercado, podría ser adquirido por el Banco de la República, lo que no constituiría emisión primaria ni tampoco atentaría contra el nivel de deuda pública del país, dado que estaríamos previendo que fuera de menos del 0,5% del PIB. Y el tercer componente, claro, es poder reducir el costo de la deuda pública externa e interna actualmente contratada por el gobierno nacional, a tal punto que con una refinanciación de esa deuda a través de contratación de créditos y operaciones frescas de mercado en condiciones más favorables se pueden, dado el stock existente de deuda pública, lograr financiar del orden de 0,6 a 0,7% del PIB, sin atentar de nuevo contra la estabilidad macroeconómica del país. Con estos elementos es claro que es una política pública social, que no la única que se requiere dada la crisis económica y política del país, sino que tiene que ser complementada de manera importante por otras políticas de apoyo y generación de empleo, de inversión pública prioritaria, de inversiones en transición ecológica y de otras acciones que el país reclama para su transición hacia una sociedad ecológicamente, económica y socialmente sostenible en el mediano y largo plazo. Y en otras noticias les informamos que la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en su más reciente foro, discutió sobre la forma en la que el gobierno colombiano desconoce los compromisos y las recomendaciones de los organismos internacionales. Por eso vamos a escuchar a continuación el análisis que realizó para este importante evento virtual el fiscal de la CUT Nacional, Fabio Arias Giraldo. Colombia, desafortunadamente, es un país que no honra los compromisos internacionales, no honra los nacionales que tiene con los trabajadores. Un punto clave en la cual se desarrolla muy rápidamente la negociación de los empleados estatales en este periodo es que no ha cumplido todos los temas relacionados con implementar plantas de personal para eliminar las formas de subcontratación abusivas que este gobierno implementa para desconocer derechos laborales
y libertades sindicales. Entonces, no honra, por ejemplo, el tema de los acuerdos de La Habana, y no honra con los países que lo han respaldado los compromisos que adquirió con esa comunidad internacional para desarrollar plenamente esos acuerdos de paz. Ha implementado inclusive de que los Estados Unidos, en la época que era el presidente Trump, volviera a declarar a Cuba como un estado terrorista frente a la situación en la cual el que no cumplió fue el gobierno, puesto que si no hubo acuerdo con el ELN, tenía que permitirle la llegada de esos integrantes de la negociación del ELN nuevamente a Colombia, y no lo ha cumplido. De tal manera que Colombia es campeón en eso. Entonces, ese es el primer punto. Colombia no honra los compromisos internacionales, y puse este tema porque es muy sensible para la comunidad internacional y obviamente es muy sensible para nosotros los colombianos. Y ese comportamiento que tiene en esa materia también la tiene en términos de los derechos laborales y las libertades sindicales. Estos han sido temas en los cuales la OIT le ha hecho una serie de recomendaciones una tras otra a los gobiernos colombianos y a este en particular también, para que verdaderamente se cumplan esos convenios internacionales, especialmente los que tienen que ver con el derecho de asociación y el derecho de negociación colectiva. Lo ha hecho exactamente también el respectivo Comité de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE. Lo ha hecho también el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos frente a una demanda, una querella que pusimos por el incumplimiento de los derechos laborales en el marco del Tratado de Libre Comercio. Lo mismo exactamente Canadá, y lo mismo obviamente la Unión Europea. Es decir, diversos organismos internacionales muy importantes en el mundo le ha hecho recomendaciones al país sobre estos temas, y tienen que ver con el tema de la informalidad, de las formas abusivas de subcontratación, de tercerización, de contratos sindicales que verdaderamente no permiten cumplir plenamente esas normas internacionales de la OIT en esta materia. El tema de la impunidad sigue siendo un tema muy grave, en el cual, por más que se le ha hecho múltiples precisiones al gobierno, tampoco los cumplen. Aquí siguen habiendo asesinatos de dirigentes sindicales y adicionalmente de líderes sociales y lideresas sociales vinculados a los temas de derechos humanos, e inclusive desmovilizados de quienes firmaron los acuerdos de las FARC. Hoy se llaman los comunes, también los están asesinando. También tenemos serios problemas con el tema de la negociación colectiva, y tenemos serios problemas con la inspección del trabajo. Todos estos temas han sido motivo de estas organizaciones para que verdaderamente en Colombia se cumplan. Y por el contrario, el gobierno no solamente no cumple lo que se le ha dicho, sino que ha empeorado toda la situación de los derechos laborales y las libertades sindicales en Colombia. Acaba de expedir un decreto en medio de la pandemia, en agosto del año pasado, el decreto 1174, con el cual se implementan los contratos por horas, y con ello desaparecen todos los derechos laborales consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo que hoy se tenían, ¿sí? Y se implementa una profunda y regresiva reforma laboral y pensional que va a deteriorar significativamente los ingresos de los trabajadores, y frente a los cuales el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Y por si fuera poco, nos anuncia un nuevo paquete en materia laboral, pensional y tributario para ser presentada en las sesiones ordinarias, en las cuales empieza aquí el Congreso de la República el próximo 16 de marzo, con el cual se persigue presuntamente el gobierno, para salir de las dificultades económicas, sociales y laborales que hay, profundizar en eliminarle y quitarle derechos a los laborales. Es decir, el gobierno no solamente no cumple, sino que adicionalmente está empeorando y deteriorando aún más la situación de la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos. Pero repito, esos compromisos internacionales no los ha cumplido. Escuchemos también a continuación, a propósito de este tema, la intervención de Víctor Báez. Él es secretario general adjunto de la CSI. Quisiera empezar diciendo que esto es muy importante, porque uno de los aspectos con los cuales se está luchando desde hace un largo tiempo, mi compañero que de la CSI, Alex Praza, no me va a dejar mentir, porque él mismo vivió esta situación. Desde que se firmó el acuerdo de paz
hemos escuchado en los foros internacionales, por ejemplo, en la Unión Europea, pero ¿qué pasa en Colombia? Si en Colombia se resolvieron todos los problemas, si ya se firmó la paz. Ese es el criterio que ha primado y contra el cual estamos luchando, porque hay que mostrar todos los días, si es posible, qué es lo que realmente está pasando en Colombia. Y ese es el trabajo sindical internacional en el cual está buscada la CSA, la CSI y las organizaciones aquí también presentes. Mostrar lo que realmente sucede en Colombia. Porque después de la firma de la paz continúan los asesinatos. Hace poco hice una grabación precisamente, solamente hasta el 3 de marzo, del 1 de enero, ya 38 asesinatos, 28 de los cuales líderes sindicales y sociales y 10 personas del movimiento que hizo la paz con el gobierno. Entonces, esto no ha pasado, ni mucho menos, y siguen registrándose los abusos y atropellos del gobierno y la conspiración desde nuestro punto de vista contra el éxito de esta firmada, porque no solamente no se implementan las medidas contempladas en el acuerdo y la inclusión contemplada en el acuerdo para superar las causas del conflicto, sino que se sigue profundizando la violencia con total impunidad. Quiero decir que la CSI está actualmente apoyando a las centrales obreras colombianas y tenemos dos afiliadas en Colombia, que son la CUT y la CTC, dos afiliadas con las cuales estamos trabajando para preparar un dossier sobre los asesinatos de sindicalistas durante el conflicto. El resultado de esa investigación será oficialmente presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz, y nosotros estamos proponiendo un acto, un gran evento público para dar difusión al dossier, ya que uno de los primeros registros este es uno de los primeros registros de los efectos del conflicto armado, por supuesto, sobre el movimiento sindical. La CSI también viene apoyando al movimiento sindical colombiano desde hace varios años en relación a la adhesión de Colombia a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y debo decir que hay cambios en la OCDE. Anteriormente conocíamos a la OCDE como el Club de los Ricos. Hoy día Colombia, que no es tan rica, pertenece a ese club. Costa Rica, que es un país que tiene 60.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, también pertenece. Entonces se convirtió esto en un club de disciplina neoliberal. Y hace poco condenamos la postura del actual secretario general de la OCDE, que fue a alabar las políticas del señor Duque, del presidente Duque, que van totalmente en contra de lo que se establece para la inclusión en el proceso de paz. Y ahí van a haber ahora cambios de dirección en la OCDE. Hay dos candidatos, uno de Australia, que es considerado de ultraderecha, y otra de la Unión Europea, que es considerada de derecha. Hay que ver a quién le está apoyando el gobierno del señor Duque, porque evidentemente se considera que el candidato australiano es de ultraderecha. Este mes de marzo será realizado un webinario con la participación de la CUT, de la CTC, el TUAC, los asesores de la OCDE y los embajadores de los países de la OCDE, en donde se dará a conocer el incumplimiento del gobierno de Colombia en relación a la hoja de ruta. La hoja de ruta acordada en la OCDE, porque este tema tiene relación con el proceso de posadhesión de Colombia a la OCDE. Y aquí quiero recordar que hace 1 año y medio estuvimos por última vez en la reunión de los embajadores, los representantes de los diferentes países, presentando el caso de Colombia, donde, entre otros argumentos, el embajador de Colombia, al responder a los asesinatos que estábamos narrando, él dijo que nadie muere en la víspera. O sea, estaba diciendo que las muertes son obra del destino, ya preestablecido. Entonces,
Ese fue uno de los argumentos, a mí me indignó bastante, porque era en ese momento el que estaba encabezando la reunión, o mejor dicho, la delegación sindical dentro de la OCDE, y ese argumento del embajador, no lo voy a olvidar nunca, decía, bueno, nadie muere en la víspera. Entonces, estaba diciendo, en otras palabras, que los asesinatos son obra del destino, no son obra de las políticas y de la impunidad que pone en vigencia o los sucesivos gobiernos anteriores. Entonces, esas son algunas de las cosas que, entre otras cosas también, estamos tratando de llevar a conocimiento del movimiento sindical mundial y en particular a la comunidad internacional los riesgos que corre el acuerdo de paz. No queremos que pase en Colombia lo que pasó en Guatemala, donde también hubo un conflicto armado, donde se firmó la paz y donde hoy continúa habiendo trabajo esclavo en Guatemala. No queremos que ese sea el destino del acuerdo de paz en Colombia. Y ustedes que ya me escucharon varias veces van a ver que no es la primera vez que esto lo digo. Además, Colombia siempre estuvo señalada en los informes de los derechos humanos y sindicales de la CSI como el país más peligroso del mundo en el ejercicio de los derechos sindicales, o mejor dicho, el país más peligroso en el ejercicio de los derechos sindicales y entre los 10 países del mundo que más violan los derechos sindicales. Entonces, eso por otra parte. Y por último, en la OIT seguimos trabajando, como siempre, junto al sindicalismo colombiano, para mantener a Colombia entre los países prioritarios, pese a la oposición de los empleadores. Los empleadores tienen como aliado principal al gobierno de Colombia y con uñas y dientes tratan siempre de evitar que Colombia entre en la lista de los países para analizar los quebrantos a los derechos sindicales y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Los empresarios nunca quieren. Bueno, siempre concentran, Víctor, 2 minutos. Sí, siempre concentran su artillería contra Venezuela, pero en Colombia parece que no pasa nada. En Venezuela no hay asesinatos. En Colombia hay siempre asesinatos, pero los empresarios se oponen categóricamente a que Colombia forme parte de la lista. Esto lo quiero decir claramente. En este año tendremos de nuevo la oportunidad, con la realización de la reunión de la Comisión de Normas, que el año pasado no pudo ser por el tema de la pandemia, este año se va a dar nuevamente. Vamos a hacer todos los esfuerzos, y estamos haciéndolo desde ya, para que Colombia entre dentro de la lista en la reunión de esa comisión, para que podamos analizar públicamente cuál es la situación real en Colombia de quebrantamiento a los derechos de los trabajadores, a los derechos sindicales, los asesinatos, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay que descontar que los empleadores nuevamente con uñas y dientes se van a oponer, pero creemos que no se puede evitar que el caso de Colombia tenga que entrar en esa lista. Y estamos a esta hora en Educación al Día escuchando los análisis que realizan diferentes miembros de organizaciones sociales y sindicales en América Latina sobre la forma en la que el gobierno colombiano viene desconociendo los compromisos y las recomendaciones de los organismos internacionales. Vamos a escuchar a continuación a Rafael Freire, el ex secretario general de la CSA. Hablar de números de assassinatos e massacres em Colômbia é um risco, porque podemos falar agora e daqui a 5 minutos esses números cambiam, não? Por a dinâmica que temos aí. Mais de 60 vítimas em 2021, 16 massacres, 31 líderes assassinados, 10 ex-combatentes, ou seja, o ódio de classe em Colômbia tem uma cumplicidade del Estado colombiano. Entonces, es bueno que se hable isso. La segunda cosa, la derrota del plebiscito de la paz en Colombia es de los símbolos más grandes de la oleada de ultraderecha que tenemos en la región.
Temos 3 exemplos de oleada de ultradireita, que era Trump nos Estados Unidos, a derrota do plebiscito em Colômbia e a eleição de Bolsonaro em Brasil. Bueno, Trump já derrotamos. Vamos derrotar Bolsonaro no próximo ano e vamos derrotar a direita em Colômbia. Nós outros não temos nenhuma dúvida que a tarefa da CSA aqui nas Américas é a defesa da democracia e a luta contra a direita. É impossível que se mobilize, graças, Vitor, por falar isso, que se mobilize o mundo inteiro, o grupo de trabalhadores, a OIT, para hacer uma condena a Venezuela, para poner o artículo 33, para sacar a Venezuela de los debates de la OIT, sendo que em la região temos o Haití em pleno em um conflito enorme, Guatemala com os assassinatos, Honduras como temos, Paraguai, um conflito em la calle, e Brasil, assassinatos em massa por uma política negacionista do governo Bolsonaro frente ao coronavírus. Então, Colômbia se insere nesse contexto da América Latina. E o rol da CSA é no postar o sindicalismo das Américas em las primeiras fileiras da resistência, da luta, e não somente da denúncia. A solidariedade internacional com Colômbia, os colombianos e colombianas sempre tiveram. Sempre subimos juntos com os colombianos e colombianas, com a CUT, com a CTC, em um processo de solidariedade. Nossa solidariedade de hoje é, posso dizer assim, uma solidariedade muito mais ativa, porque transformamos nossa indignação em atos. Não há um organismo internacional, um organismo multilateral, um espaço onde não esteamos que não denunciamos o tema de Colômbia. E poner Colômbia em el topo da lista. E compreender que o tema aqui na região não é um tema geopolítico. Quando se ataca um país, quando não há nenhum assassinato de dirigente ou líderes ou lideresas sociais, e ao vizinho que tem esse número absurdo que é Colômbia. Nós outros organizamos nossa defesa de Colômbia não somente com o movimento sindical, mas também dentro da jornada continental por la democracia e contra o neoliberalismo. A articulação social que temos aqui nas Américas em defesa do povo colombiano. O que mais surpreende entre comillas, o que mais nos deixa indignados, é 3 elementos que há em Colômbia que é perverso. O primeiro, os assassinatos. O segundo, dentro deste contexto, a pandemia, não? E, em terceiro, aproveitando a pandemia, aumentando a violência, profundizar as reformas ultraliberais em Colômbia, mais aún em los sistema de pensões, em las relações laborais, ou seja, um governo que aproveite da pandemia para assassinar, para destruir sindicato, para perseguir e para profundizar privatizações e reformas laborais que põem em risco a vida das pessoas, é um governo doblemente assassino, porque se está aproveitando de uma situação de calamidade da humanidade para profundizar uma política de direita. Isso temos em Colômbia. Nossa luta em Colômbia não é somente uma luta para a paz, por supuesto, a paz é a base para qualquer outro projeto em Colômbia. Não há desenvolvimento sustentável se não temos paz. Não há desenvolvimento sustentável se não temos democracia. Agora, em Colômbia, temos que derrotar os impactos da pandemia, os assassinatos do governo e derrotar as reformas ultraliberais de ultradireitas que temos aí contra o povo colombiano, em especial contra os e las trabalhadoras de Colômbia. Quero dizer que a CSA sempre estivemos juntos com a CUT e a CTC, nossas 2 afiliadas aí. Sempre temos, em los fóruns internacionais, a presença do companheiro Diógenes, de Fábio, de Gilberto, de outras companheiras e companheiras de Colômbia. E Diógenes sabe que nos dirigimos diretamente ao presidente Duque, às autoridades, denunciando a situação aí interna em Colômbia. Então, assim, não posso dizer nada mais que nós outros não sentimos apoiando Colômbia de afuera. Nós outros sentimos que Colômbia é parte da agenda central da CSA, da Confederação Sindical das Américas. E o tema de Colômbia está
todos los días. El rol central, Jesús, nuestro aquí, es intentar visibilizar la situación que tenemos en América Latina, porque la gran prensa, los grandes medios, las grandes empresas intentam invisibilizar o que se passa aqui. Necessitamos de um sindicalismo sociopolítico, um sindicalismo de luta. Não podemos nos enredar em peleas secundárias internas. Há que postar o sindicato em las primeiras fileiras, quero concluir, Diógenes, dizendo: o sindicalismo mundial, em especial nas Américas, luta por um outro modelo econômico, político, social e ambiental, que não há possibilidade de maquillar o neoliberalismo, não há possibilidade de democratizar o neoliberalismo. O sindicalismo mundial se posta na defesa de um outro modelo em el planeta, em especial aqui nas Américas, ou caminhamos muito fortemente para a barbárie. A CSA está lista, em pé e em luta para a defesa de outro modelo. E junto, braço a braço, ombro a ombro, com cada colombiano y con cada colombiana. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.